no me gustó mucho, la verdad, haber estudiado Derecho. Sí me gusta mucho más ejercer el Derecho, y el Derecho como lo ejerzo desde el punto de vista de hoy, que es un derecho mucho más internacional, corporativo, desde el punto de vista de empresa me refiero, y menos sesgado o oxidado o antiguo del derecho que uno estudia en los códigos y en las leyes. Es diferente el concepto de derecho que pueden tener los abogados de empresa, los in-house counsels, y los abogados de estudio de abogados, que aún así son un poco más old-fashioned. Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tenemos un episodio que sé que se van a disfrutar, que sé que les va a gustar, porque aparte pues quiero que nos demos cuenta un poco cómo los abogados que estamos un poco como en esa onda de innovar, lo estamos haciendo desde distintos roles, estamos regados por el mundo, a veces hablando el mismo idioma, a veces no, a veces la vida nos lleva por muchos caminos y siento que hoy va a ser como un encuentro, para mí, para él, para ustedes también, que seguramente les va a ser de mucha ayuda. Y sin más preámbulos, voy a dejar que lo vayan viendo. Les Diego Ignacio. Diego, bienvenido a Charla Legal, un podcast para no abogados. De verdad, qué nota que hayas aceptado la invitación. Para mí es un honor. Y pues nada, bienvenido. Muchas gracias, Jordán. Muchas gracias a todos. Estoy súper feliz de estar aquí. Espero que con mi historia les pueda contar y transmitir las cosas buenas y las cosas positivas y los aprendizados que uno obtiene a lo largo de la carrera profesional. Claro que sí, claro que sí. Aparte porque ahorita ya nos contarás, pero también has viajado un poco, has internacionalizado muy bien esa carrera, digamos, has tenido como un desarrollo en distintos roles y creo que va a estar chévere como la mirada. Pero antes de arrancar, me gustaría que te presentaras, cuéntanos un poco de ti, quién es Diego Ignacio, a qué se dedica, qué hace, en dónde andas, Claro, qué estás trabajando ahorita, o sea, cuéntanos un poco de eso. claro, bueno, mi nombre es Diego Ignacio Gómez Martínez, soy abogado chileno. Vivo actualmente en Sao Paulo, Brasil, y trabajo para América Latina hace unos 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy encargado de diferentes, y yo he estado encargado de diferentes jurisdicciones a lo largo de mi vida, haciendo el management legal de diferentes países. Estudié en la Universidad de los Andes, en Chile. Luego vine a Brasil por un tema familiar. Hace unos 11 años tengo diferentes cursos en diferentes universidades, en FGV aquí en Brasil, en LLM en Business Law y Corporate Law, Mercado de Capitales. Tengo diferentes cursos que he hecho a lo largo de mi vida, como un curso de negociación en el MIT, un curso en University of Pennsylvania en Estados Unidos, de internacionalización de abogados, respecto a derecho americano, concursos de compliance, en fin, he hecho muchas cosas del punto de vista académico a lo largo de mi carrera. Después puedo tocar sobre ese tema, de hecho creo que es algo que los abogados hijos tienen que hacer permanentemente. Y hoy actualmente trabajo en una compañía gigante llamada FIS, que es una Fortune 500. Mi base aquí en Sao Paulo y la base de la compañía, los headquarters son en Jacksonville, Florida, y estoy encargado de México, Chile, República Dominicana y dentro de otros países de América Latina. Y
veo el área legal de estos países, de estas jurisdicciones, que al final del día es todo lo del punto de vista legal que sucede ahí pasa por mí, y específicamente los contratos, los grandes contratos con bancos e instituciones financieras. Así que ese es un poco mi background académico y profesional. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, me gustaría preguntarte un poco por qué tomas la decisión de estudiar Derecho, de ser abogado. Como qué decisión motivó justamente, o qué motivó que tomaras esa decisión para, pues, meterte como a esta profesión. Eh, yo creo que casi todos los abogados responden lo mismo, porque no eran muy buenos en el área Eso digo yo, de eso digo ciencias yo. aplicadas, matemáticas, y ahí van para el área humanista. Pero la verdad, yo siempre tuve familia que eran abogados, siempre tuve una vocación bastante humanista. Al mismo tiempo, siempre me destaqué académicamente en el área humanista. Y las opciones que había en ese momento, la que más me gustaba, y además de ser bastante negociador y saber argumentar desde niño, era derecho, y por lo tanto fue la opción que tenía. La verdad me gustaba, estaba entre medicina y derecho. Elegí derecho pensando que en algún momento iba a ser más corto, pero no, Ujú, porque no para de estudiar nunca, y hay que hacer el LLM, y hay que hacer varios cursos. sí, Entonces, por eso, ese fue el motivo por el cual estudié. No me gustó mucho, la verdad, haber estudiado Derecho. Sí me gusta mucho más ejercer el derecho, y el derecho como lo ejerzo desde el punto de vista hoy, que es un derecho mucho más internacional, corporativo, desde el punto de vista de empresa me refiero, ujú, y menos sesgado o oxidado o antiguo del derecho que uno estudia en los códigos y en las leyes. Es diferente el concepto de derecho que pueden tener los abogados de empresa, los in-house ujú, counsels, y los sí. abogados de estudio de abogados, que aún así son un poco más old-fashioned. Claro, claro. Y me gustaría también como indagar un poco por ahí. Sé que has estado en varios países que aparte manejas distintos mercados, digamos, desde donde estás ahorita. Em, ¿Qué puedes encontrar tú de pronto de común o en común en los abogados en estas distintas jurisdicciones y en qué de pronto se pueden como diferenciar un poco, ¿no? ¿Cómo ves Ujú. el tema? Sí, 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 claro. Y una cosa que no comenté, yo trabajé también en estudio de abogado al inicio de mi carrera. Creo que Ok. fue bastante positivo. Que eso es importante porque uno tiene la visión interna de cómo funciona un estudio de abogados, cómo son las jerarquías, cómo son los cobros de los honorarios, etc. Ujú, Pero respondiendo a tu pregunta, los abogados, al menos en América Latina y algunos del Caribe, tienen una formación relativamente similar en la estructura de cómo les enseñan en la universidad. Entonces, ellos todos tienen más o menos una forma similar de pensar, de estructurar las ideas, y algunas veces de complicar un poco las cosas más allá de lo necesario. sí. Y también hay una cosa ahí que cambia y que depende mucho del punto de vista del cultural. Ujú, Entonces, en la cultura de América Latina hay algunos países que son más objetivos, otros que se dan, para no citar los países, pero hay unos que responden dándose unas vueltas, otros que dicen siempre que sí, pero la verdad dicen que sí, pero es no, y es sí. complejo. Hay unos que son más ordenados, hay otros que hablan muy bien, en fin, eso también está asociado al tema de los abogados por país. Pero al final del día, cuando uno trabaja con los top 10 o los top 5 o los top 3 de los mejores estudios de abogados del mundo, y en América Latina, que aquí en mi caso todo ya tiene un estándar un poco similar de respuesta para lo que requieren los abogados in-house. Sin perjuicio que hay algunos que aún siguen siendo bastante anticuados Ujú, y hacen que lo que uno necesite se pueda demorar un poco más o no. Y este es un llamado de atención que siempre le hago a los abogados con los que trabajamos, que lo que el negocio requiere desde el punto de vista de la empresa es celeridad y una respuesta de sí o no. O sea, yo siempre digo, el mail que necesito, la pregunta de la opinión legal que requiero un sí o un no, y dame abajo la respuesta, que no la voy a leer. Lo que requiero es el sí o el no, para poder avanzar, porque después me van a dar 10 páginas de respuesta. Entonces, la verdad, es una forma simplista ujú, de posicionarse,
pero es la forma adecuada para la velocidad de negocios internacionales. Claro, y justamente yo siento que a veces las áreas legales, y esto lo hablé, no sé si tú conoces, aquí en Colombia hay una fintech que fue de hecho de las primeras que se posicionaron desde el tanto ámbito digital, pues, que se llama Lulobank. Aquí estuve conversando con Juan Sebastián Peredo, que es el vicepresidente jurídico, y él me decía que en Lulo se destacan porque su área legal es estratégica, es decir, acompaña el producto y no es como esa área como asistencial o el que hay que preguntarle cosas, como tú lo estás diciendo. Y creo que eso genera como esas dinámicas como más distintas. ¿Tú qué opinas? Tú tienes también tanta experiencia viendo abogados in-house y demás, que muchas veces tienen ese rol asistencial y que eso, te pueden complicar la respuesta, de pronto no tienen como la dimensión del negocio y la importancia de, oye, tú como abogado también tienes que ser, o sea, es súper importante acá, te tienes que blindar, pero tienes que ir como al mismo ritmo del resto de la compañía. ¿Tú qué opinas y qué visión tienes respecto de eso? Claro, bueno, concuerdo completamente con ese punto de vista. Estamos hablando de la relación de los abogados in-house con estudios de abogados. Claro, ellos se tienen que adaptar. Lo que sucede es que cuando los abogados de estudio, despacho, no se adecuan, no se adecúan a lo que una empresa requiere, Ajá, lo que sucede es que uno lo cambia. Es simple, es simple. Es algo que yo siempre digo que a los abogados de estudio no les gusta, porque antiguamente no era así, pero el mercado hoy, desde el punto de vista legal, y después yo creo que te voy a contar un poco sobre eso cuando te hable sobre la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales, del punto de vista de los estudios de abogados, no porque yo lo diga, sino porque el mercado lo dice que es así, es un commodity hoy. sí, Antes, antiguamente, era algo que no era eso. Entonces, los abogados de estudio se tienen que esforzar para que los clientes, cualquier cliente sea, ya sea una empresa gigantesca, multinacional o un cliente pequeño, le entreguen los servicios que necesitan. Entonces, tienen que acompañar no solo la velocidad que es requerida, sino también el nivel de respuesta requerido. Tienen que acompañar las políticas de las empresas, tienen que acompañar, en algunos casos de empresas más grandes, los sistemas que usan para cargar los honorarios o los sistemas que usan para tener el control. Entonces son un conjunto de cosas que los estudios de abogados, si quieren estar en las grandes ligas, en grandes empresas, tienen que necesariamente acompañar. Y algo que al final del día es bueno porque estas corporaciones gigantes que vienen de Europa, Estados Unidos, Asia, imponen al final del día las reglas que tienen que seguir los países y claro. las empresas, los estudios de abogados en países que están en vías de desarrollo o que son subdesarrollados. Entonces siempre es es de la misma forma. Entonces siempre se está actualizando y se está profesionalizando el área legal de diferentes aspectos por las normas que siguen las mejores prácticas de las empresas internacionales. Y ahí los estudios de abogados tienen que adaptarse, porque si no se adaptan, simplemente quedan fuera y no van a tener clientes. Claro, claro. Y justamente termina siendo un poco perjudicial. Entonces, sí es importante y sí resulta importante ser un poco más práctico, mucho más funcional, mucho más ágil y sobre todo también, claro, no entendiendo con la respuesta que yo dé, yo como abogado, igual habrá algún tipo de riesgo, pero siempre va a haber un riesgo. El tema es, bueno, dígame si sí y no, asumirlo. Claro, 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 exactamente, porque sí, evidentemente que en el derecho no hay una ciencia exacta, no existen Ujú, cosas clavadas, porque al final del día todo se puede ir a tribunales claro, y el juez que esté ahí puede decir cualquier cosa, sea legal o ilegal, o objetivo o subjetivo, y siempre eso es así. Pero del punto de vista de los negocios, para la velocidad que se requieren, es importante que exista una respuesta que sí va a tener riesgo, pero y que va a tener disclaimer, como todos los estudios de ujú, abogados. Te hacen una liga claro, gigante y al final 3 páginas de disclaimer, pero al final del día uno con eso trabaja. Y lo que requiere uno, que yo siempre le digo a un amigo mío que es socio de un estudio de abogado, le digo, oye, dame una respuesta de socio, le digo, siempre. ¿Vamos a jugar tenis, sí o no? Respuesta de sí, socio, sí, sí, que no la va a cambiar. sí, Entonces que le digo lo mismo a la prestadora de servicio, oye, necesito una respuesta de socio, es decir, oye, esta es la respuesta que te estoy dando, es firme, eh, y fue justificada y argumentada por estos motivos, pero la respuesta es, al final del día, sí o sí con estos riesgos, y ahí uno informa al C-Level, y el C-Level tendrá que decidir si quiere correr los riesgos o no.
Claro, claro. Al final del día uno termina aceptando y se somete a lo, o sea, asume las consecuencias de su decisión. Me Ajá, gustaría, exactamente. me gustaría llevarte un poco por el lado de esa parte internacional. Generalmente, pues, el abogado, digamos, el más tradicional, pues suele estar como sí o sí obligado a cartonarse, no solamente desde el punto de vista temático, sino también de la jurisdicción, pues, del país donde se forma. En tu caso, ¿cómo has visto ese tema? ¿Qué ventajas tiene internacionalizar un poco como esa profesión, poder Ujú. irse a otras partes de pronto y a desempeñar, de pronto no como el abogado, digámoslo así, o como, pero sí acompañar negocios, ir a aprender de otras cosas, qué sé yo, compartir culturalmente? ¿Qué tan importante es internacionalizar de pronto la carrera del abogado para ti? Para mí fue completamente importante y eso pasa básicamente por manejar diferentes idiomas de Ujú, forma precisa y técnica, de sí, negocios y jurídica, legal. Entonces eso es lo primero, si uno quiere intentar internacionalizar, lo primero es el idioma. Primero inglés, y tiene que ser perfecto, en mi caso inglés, portugués y español, trabajo en los tres idiomas. Es sumamente importante porque nunca me vi revisando una escritura para una compraventa de un inmueble, nunca me ujú, vi haciendo eso. Trabajé sí en tribunales, la corte cuando inicié mi carrera, era entretenido, ujú. pero había que lidiar mucho con funcionarios públicos, que la verdad no me gustaba. Hoy por hoy entiendo que eso es digital, entonces puede ser que sea bastante, sea mejor hoy, pero bueno, en mi caso me llama eso mucho la atención. Sí, Y siempre quise trabajar en temas corporativos, en corporaciones, en empresas. Eh, y lo de la internacionalización de mi carrera se fue dando yo creo que por el background que tenía académico y por los idiomas. Ahí fueron surgiendo oportunidades y fui ujú, trabajando en diferentes empresas eh, en diferentes regiones de América Latina y el Caribe y hoy también trabajo con Estados Unidos. sí, Entonces, eh, es muy interesante eso porque está, uno no ve solamente derecho. En mi caso es lo que me gusta, no me gusta el derecho puro ujú, y simple, me sí, gusta que haya derecho y me gusta también el management, la gestión y la administración de cosas legales o de gestión legal, como lo quiero llamar. Entonces, en el caso de México, que trabajo con México hace unos 10 años, todo lo que sucede en México desde el punto de vista legal pasa por mí. Evidentemente que tenemos estudios locales que nos auxilian, nos ayudan cuando son cosas técnicas, regulatorias, o la cuantía del proyecto es de muchísimos millones de dólares. Pero es interesante porque uno está aprendiendo diferentes cosas de diferentes culturas ujú, permanentemente y al mismo tiempo eso genera que uno tenga que desarrollar diferentes tipos de habilidades de comunicación, que es una de las habilidades importantísimas que tiene que tener un abogado in-house o una comunicación efectiva para poder así concluir los proyectos de la forma que uno quiere. ujú, Entonces, al final del día no es solo derecho, es gestión, que es administración de problemas como si fuese un project manager, sí. y al mismo tiempo ser un business partner del negocio que uno está permanentemente colaborando para la generación de negocios y de revenue para la empresa. Entonces, en mi caso, siempre soy invitado a las reuniones desde el inicio de los proyectos, porque ya doy mi posición legal, intento aportar y agregar valor más que un abogado que revisa un contrato y dice, sí, esto es legal o esto no es legal, o esto es ilegal, que eso al final del día, mi punto de vista, volviendo al tema del commodity, no agrega ningún valor y lo puede hacer un abogado junior o un abogado con muchos años de experiencia. Creo que el valor del abogado de empresa pasa por otro tipo de aspectos Ujú. que te llevan a la internacionalización. Que no sé si eso pasa. Yo creo que eso también pasa en alguna empresa nacional menor que intenta seguir las mejores prácticas. Ahora, una empresa Claro. internacional es básicamente el idioma, estar adecuado a las políticas de la empresa y aprender y tener ese concepto de gestión multicultural de país, de personas en diferentes países. Sí, no, y tú tocas justamente ahí ese como ese desenvolvimiento. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay veces que cuando una empresa grande, chiquita, esto, a veces inicia proyectos, generalmente los inicia solos y luego empieza a involucrar áreas. Resulta que luego aparecen cosas que terminan generando reprocesos, "Oiga, hay que volver a revisar esto porque no lo tuvieron en cuenta, tenemos un procedimiento interno que dice esto".
si es tecnológico, no, aquí tenemos requerimientos, no sé qué, bla, 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 y resulta que incorporaron al técnico ya cuando tocaba firmar el contrato y resulta que no se puede. Entonces, eso está bien importante porque creo que no solamente nos pasa a los abogados, sino que pasa entre las distintas áreas. Por eso es importante la comunicación. Pero para ti, un abogado in-house que quiera ser exitoso, ¿qué habilidades debería tener? Sí, no, mira, otra cosa que también no te conté porque o sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Yo Sí, escribo de 2021 en diferentes revistas de América Latina. Escribo en una que se llama Lex Latino y escribo en Líder Legal. Y tengo una columna mensual que hablo sobre management y temas de in-house counsel. Y ahí ok. ya tengo escrito sobre alguna de esas cosas, siempre intentando ayudar y colaborar con el mercado latinoamericano. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero la comunicación efectiva, eso es básico. Pasa mucho que abogados llegan a empresas, a trabajar en empresas, y para hacer las respuestas, de nuevo, con la velocidad se demoran muchísimo, o escriben estimado, señor, no sé qué, y con todo, y lo único que la gente del área correspondiente requiere, oye, ¿el lugar lo aprobó o no lo aprobó? ¿O Ujú, qué se requiere? ujú. Entonces, y una comunicación efectiva no solo verbal, sino también escrita. Sí, Yo, en mi punto de vista, no tengo tiempo para leer emails que incluyen varios párrafos. No los leo simplemente. Los dejo en la bandeja. sí, Porque si hay algo que es extremadamente importante por la velocidad del negocio, es que agarrar el teléfono y llamar. sí, sí, sí. Y ahí van a explicar todo, y ahí van a explicar todo lo que está en el párrafo, y ahí la respuesta de legal va a ser, conforme hablamos por teléfono, proceder a obtener la aprobación de finanzas. Punto. Entonces la comunicación es algo extremadamente importante para un abogado. Otra cosa es el desarrollo profesional. Como te Ujú, decía en un inicio, yo tengo a lo largo de mi carrera estudiado permanentemente, ya sea idiomas, ya sea cursos, en fin, hay que estudiar permanentemente. ujú, Porque, y volviendo siempre al tema de las universidades, al menos en Chile y en Brasil, en Estados Unidos, el concepto que tengo, excepto cuando son cosas extremadamente específicas, el estudio de las universidades es algo que es un poco arcaico. O ujú. está orientado a un abogado que va a estar en el estudio y que es el abogado que te decía antes que va a estar redactando y escribiendo largo. Entonces, una cosa importante es la educación continuada. Yo estoy viendo acá, creo que estudio desde el 2014 alguna cosa cada 2 años. Ok. Diferentes cosas. Entonces, tengo Ujú, aquí Legal Lawyers Management Program, un curso que hice en el IE de gestión de abogados. Después ujú. tengo aquí Advanced Legal Project Management Certification, que es como ser una especie de project manager. De negociación en el MIT, que son cosas que no se estudian necesariamente en la universidad. Hice un curso de comunicación a poco tiempo porque creo que es muy importante que un in-house counsel, un líder legal, tenga la formación de poder explicar ideas complejas en términos simples. Entonces, Claro. ese es otro punto importante. Trabajo en equipo, fundamental. Desarrollo profesional. Hay dos tipos o sea, en empresa yo creo que el trabajo en equipo es principalmente algo muy importante. En estudio de abogado puede que no, porque siempre va a haber un vendedor que va a ser el que traiga cliente y puede haber una persona que Ujú, está back office que está ejecutando y escribiendo y todo eso. claro. En empresa no funciona mucho eso, o si es que lo hay, esa persona se va a quedar aislada, porque la persona tiene que aprender a trabajar en equipo y no solamente me refiero a un equipo, al propio equipo legal, sino aprender a trabajar con las otras áreas y volviendo a la comunicación, hablar el mismo lenguaje que la otra área. Entonces yo Claro. no le puedo empezar a hablar en términos en latín a ninguna área porque Ujú, nadie va a entender eso. Y al mismo tiempo tengo que, si hablo con el área de finanzas, tengo que hablar en el idioma de finanzas. Si hablo con el área de técnica de software, tengo que hablar al menos manejar los conceptos básicos de software y así sucesivamente. Eh, Otra característica sería la empatía y gestión de conflictos. Creo que eso es muy importante. Empatía que nos hace falta a todos los abogados, y que es necesaria para entender que algunas veces las cosas no resultan como uno quiere y al mismo tiempo eso nos lleva a crear estrategias para,
para gestionar un nivel de influencia suficiente en otras áreas y poder obtener lo que la propia área quiere. Gestión de conflictos, bueno, al final todo sobre personas, entonces siempre van a haber diferentes roles y hay que intentar ser lo más profesional e easygoing posible. Sí. Es algo muy importante también que yo digo siempre, al menos desde el punto de vista del abogado de empresa, que tiene que ser easygoing. Es decir, la profesión de abogado per se ya es algo estresante. Entonces, ¿para qué se va a hacer más estresante y uno va a poner más presión? Si uno puede, siendo profesional, uno puede hablar más relajado, uno puede usar términos más simples y eso de nuevo me vuelve a la comunicación. Otra cosa importantísima es la gestión del tiempo y la organización asociada a la colaboración, eso es trascendental. Abogados de empresas que administran grandes proyectos de millones de dólares sí requieren claramente tener una gestión de tiempo y de organización. Claro. En eso es muy importante el tema del project manager, o sea, aprender a administrar proyectos. Cualquier tarea que me llegue a mí yo lo administro como un proyecto y eso me permite tener una idea de mi administración del tiempo, dar expectativas para mis clientes internos y clientes externos y al mismo tiempo poder tener tiempo para mí, para yo organizarme para poder hacer las cosas que me gustan, jugar tenis, jugar con mi hijo, salir a comer, tomar un vino, etc. Liderazgo ético, evidentemente que eso no se discute, tiene que haber ética de por medio porque si no, al final del día todo se cae y creo que también el abogado a través de la innovación y creatividad tiene que desarrollar habilidades blandas o soft skills que creo que son algunos de los que ya te he comentado anteriormente que son muy importantes. O sea, yo tengo ejemplos, he trabajado en el pasado con abogados que son excelentes abogados, pero de nuevo no se saben comunicar o no entienden cómo funciona el negocio, cómo funciona una empresa y ya terminan inevitablemente saliendo porque no supieron adecuarse o no supieron trabajar esas soft skills. Y finalmente, el pensamiento estratégico y la actuación legal estratégica. O sea, hay que pensar todo de forma estratégica. Hay que pensar, no es solo salir ejecutando y ahí con la habilidad que te decía de gestión de tiempo y organización uno logra tener una visión estratégica para hacer todas las cosas. Siempre tiene que haber una estrategia de por medio que, como yo la veo, es simplemente sentarse y pensar qué es lo que va a pasar y cuáles son los pasos y cuál es el resultado. Para eso tomar buenas decisiones con las informaciones que se tenían en el momento de la decisión. Creo que eso engloba un poco las habilidades. Van a haber sido muchas, pero creo que esas son las habilidades que se requieren para un abogado ser un abogado de éxito. Claro. Y justamente, digamos, resumiendo un poco tú, lo que destacas y lo que quiero destacar yo un poco también es que está interesante que el abogado se siga entrenando en habilidades propias de un abogado, pero también es importante explorar todas esas habilidades blandas que nos va a complementar como profesional, que nos va a ayudar como a tener como mayor impacto también con nuestras ideas, porque a veces, y me he dado cuenta yo, que a veces hay ideas que tenemos que no pegan o no se hacen porque no sabemos venderla, no sabemos explicarla, no nos sabemos expresar, y eso no quiere decir que seamos malos abogados, pero de pronto tenemos unas debilidades que sí deberíamos empezar a fortalecer y que resultan muy necesarias a día de hoy, sobre todo con un ecosistema digital tan presente, que negar que la dinámica del abogado cambió con la entrada de todas estas nuevas tecnologías. O sea, eso es como tapar el sol con un dedo, quererlo tapar el sol con un dedo, o sea, es innegable. Y para ti, justamente va como esa parte de la pregunta, hablando un poco de tecnologías, ¿a ti cómo te va con eso? ¿Cómo lo ves tú? Digamos, ¿cuál es tu perspectiva? Uso de tecnologías para el ejercicio legal, ¿cómo ves que puede llegar a beneficiar, por ejemplo, abogados in-house, el uso de tecnologías o de modernizar sus departamentos legales para justamente beneficiarse o apoyarse en herramientas de este tipo para brindar mayor valor a las organizaciones? Sí, claro, bueno, antes de entrar en la tecnología probablemente tal, hay que decir que cualquier cosa que ayude a que sea más eficiente el proceso, cualquier proceso, ya sea legal o otro, hay que adaptarlas, es evidente. Metodologías, lo que sea, pero todo lo que ayude exactamente, todo lo que ayude a profesionalizar y a hacer más fácil el trabajo y que los abogados se puedan dedicar a pensar y no a hacer cosas repetitivas. Y no solo los abogados, en cualquier área. Lo que pasa es que los abogados siempre fue un nicho muy cerrado
y que no lo vamos a administrar como empresa. Yo nunca entendí eso de por qué un estudio de abogado lo administra un abogado que está haciendo una demanda. Si él puede que sea muy buen abogado haciendo una demanda, pero eso no quiere decir que tenga las habilidades de gestión o habilidades Claro. técnicas, cualquier cosa. Sí, pues cada uno estudia una profesión que te otorga algunas habilidades específicas. Ujú. Entonces ahí uno tiene que intentar a través de la estrategia de juntar a todas las personas o todos los beneficios o todas las herramientas posibles que hagan más fácil el trabajo. Entonces, respondiendo la pregunta, hay que adaptar la tecnología, no hay que rechazarla, hay que adaptarla, hay que usarla, evidentemente con cuidado y con todos los reparos que sean necesarios. O sea, uno no puede hacer un contrato con ChatGPT, pero si uno lo puede utilizar para redactar un email más rápido, no veo ningún problema en eso. Y los estudios, los estudios debieran incluso tener a alguien encargado de que desarrolle eso. Las empresas grandes tienen eso también, tienen un área específica de área de tecnología. Entonces, nosotros trabajamos en mi empresa trabajamos con tecnología de punta que es Salesforce Aptos Conga, que es un proceso de cargar información que está interligado entre todas las empresas. Entonces hay que saber hacer eso. Sí. Hay que aprender a administrar este tipo de cosas, firmas por DocuSign, usar inteligencia artificial generativa, todas esas cosas son buenas siempre que se hagan con cuidado y siguiendo las políticas de la empresa y la ética. Entonces, yo creo que hoy se habla mucho sobre eso, se discute mucho, no, el abogado se va a quedar sin trabajo, etcétera. Eso yo creo que no tiene ningún asidero. Yo creo que puede que se quede sin trabajo aquellos abogados que recusen usar o no quieran usar la tecnología en su favor, porque unos van a ser mucho más competitivos, más eficientes y los otros menos. Entonces, es simple. No creo que en mi visión, seguir hablando sobre el tema de la tecnología, si es buena o mala, está claro que es bueno. ¿Sí? Con los límites que te decía, siguiendo la política, siguiendo la ética, está claro que es bueno, porque optimiza y hace más eficiente todos los procesos. Al final del día, mientras el abogado in-house tiene más tiempo para pensar en la estrategia de la resolución de problemas, de agregar valor y generar dinero para la compañía, mejor. De acuerdo. Y de hecho tú mencionas algo muy importante, es seguir las políticas, hacer buen uso, porque yo soy partidario de eso. O sea, ya creo que ya la discusión no está en si hay que usar o no hay que usar, sino realmente en venga, guiemos cómo lo podemos sacar el mayor provecho. O sea, usémosla de manera muy transparente, porque eso también lo he visto en corporaciones, en empresas, en el sector público, por ejemplo, acá en Colombia. Parece tabú, pero muchos servidores públicos utilizan inteligencia artificial, pero no lo informan, es decir, lo hacen en secreto. Y eso puede ser más perjudicial porque justamente puede llegar la situación en que suceda algo grave. No te dicen, jefe, lo que pasa es que yo usé IA para este tema, puede ser algo delicado y ahí iba a ser peor. Cosa distinta que estemos todos alineados, digamos, se permita y lo hagamos de la mejor manera, siguiendo pues unas políticas, unas indicaciones, un marco, ¿no? Que nos ayude a minimizar esos riesgos desde el punto de vista de que sea público, de que lo estamos usando y nos vamos a beneficiar de esto. Sí, claro, correcto, porque si uno empieza a usar contratos que son confidenciales y pone esa información en inteligencia artificial, él la absorbe y queda para él. Pero al final del día, yo creo que no cambió mucho, porque cuando uno hace lo mismo en Google Translate, que me imagino que muchas personas lo hacen, es lo mismo. Ya existe, hace 30 años existe la misma cosa, entonces Sí. no cambia mucho. Hay que intentar utilizar eso en favor y saber qué cosas se pueden utilizar o no consiguiendo las políticas. Y también hay empresas o estudios que crean su propia inteligencia artificial, que también es algo positivo. Evidentemente hay una inversión mayor, pero también es algo positivo, que ahí uno puede cargar información que sea necesaria. Claro, claro. Me gustaría, ya hablando un poquito de todo esto, pues entrar a hablar de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales. Preguntarte un poco cómo nace eso. Bueno, primero qué es y luego cómo nace, o como quieras, cómo nace y luego qué es. Sí, claro. Bueno, Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales es una asociación que tiene por objeto el intercambio de las mejores prácticas de gestión legal para las gerencias legales en América Latina y el Caribe, con el fin de profesionalizar a los abogados.
Todo ese speech se traduce en: hagamos una comunidad de abogados ninjas en el cual intercambiemos mejores prácticas y nos apoyemos en la colaboración para de esta forma generar más valor para el negocio en que estamos. Ujú. La asociación, bueno, yo soy presidente de esa asociación. Otra de las cosas que hago, después un poco más adelante les voy a contar un poco qué significa eso, lo que estamos haciendo, etc. La asociación fue constituida a finales del 2023 por un consejo directivo que está formado por Wilfredo Murillo y Antonio Santander, y el suscrito, yo, y otros miembros fundadores. La fundamos en Perú a raíz de que hubo un evento que fue realizado allá para gerencias legales, el cual yo fui parte del comité de expertos, es decir, junto a otros abogados, abogados de empresas, creábamos los tópicos que iban a ser tratados en este evento, y ahí surgió la idea de crear la asociación. Unos ya tenían unas ideas, por un lado, de hacer algo en Perú, otros yo había pensado hacer algo en Brasil, otros no habían pensado en eso, pero sentían que había una falta, una demanda reprimida y sentían interés porque participar de una cosa así. Y nos fuimos dando cuenta a lo largo del tiempo que era necesario hacerlo. Y en mi visión particular, como yo trabajaba hace mucho tiempo con diferentes países de América Latina, me había dado cuenta que los dolores y las preocupaciones que tenían las gerencias legales son las mismas. Sí. Y de hecho, no solamente en América Latina, en Estados Unidos, que yo trabajo bastante con abogados americanos, son las mismas. Entonces, hay un tema transversal de la industria legal de abogados de empresa respecto a sus prestadores de servicios, respecto a sus clientes, que es la misma. Los problemas son los mismos. Entonces, por este motivo fue creada la asociación. La asociación ya cuenta con alrededor de 100 asociados en diferentes países. Es una asociación latinoamericana. Algunos en Perú, otros en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile y Uruguay. Hemos tenido algunas donaciones. Funciona a través de una cuota de asociación que pagan los asociados. Con esto se financia la asociación. Y bueno, los asociados tienen diferentes beneficios, que pueden ser a un evento anual, que es el más importante, que vamos a hacer en Bogotá, que lo comentaron en su momento, derecho a participar en los webinars, tiene exposición internacional, se hacen eventos por país. Es súper interesante para hacer networking, crear una colaboración y aprender. Y avanzando un poco en la estructura, no sé si me permite, Jordán, avanzar con eso, con la estructura. Ya, Adelante. la estructura de la asociación, entonces, está presidida por un consejo directivo, del cual yo soy presidente, y luego hay directores de capítulos. Entonces, hoy tenemos directores o codirectores de capítulos. Tenemos directores de capítulo en Brasil, tenemos 2 codirectoras de capítulo en Colombia, 2 codirectores de capítulo en Ecuador y en México, un director en México. Entonces, a través de ello, tenemos una capilaridad y una expansión internacional interesante. Estamos creciendo, esperamos el próximo año tener alrededor de 350, 400 asociados, y es algo que llama muchísimo la atención de todos los abogados in-house que quieren tener una exposición internacional y aprender de los otros abogados, que al final eso acorta mucho el espacio de profesionalización. Es decir, si lo pongo en un ejemplo simple, yo estoy en una gerencia legal, ya trabajé en algunos contratos, vimos que habían errores que se habían producido desde el punto de vista comercial, en fin, yo los arreglo y ese contrato comienza a ser el modelo. Lo mismo aplica en la formación de un abogado. Si yo transmito mi conocimiento para muchos abogados, ellos van a tomar lo mejor y van a aprender de eso. Y al mismo tiempo, si uno hace eso amplificado, al final del día, los abogados comienzan a ser mucho más profesionales en su gestión. Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que los abogados son grandes administradores de cosas, generalmente de problemas, pero tienen un buen manejo de administración. Entonces, lo que está sucediendo es que muchos abogados se están convirtiendo en los CEO o administradores de grandes empresas. Y eso es un reto, y eso es lo que queremos incentivar también con la asociación. Inclusive tú me contabas cuando conversamos la primera vez del ejemplo que sucedió en México del tema de los avisos en los alimentos,
México fue uno Ajá. de los primeros países en Latinoamérica que tuvo esa experiencia, posteriormente se amplió a otros países, Chile, Colombia, etc., 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 y que ese tipo de experiencias y conocimientos que van teniendo unos de primeras también se puede ayudar como a divulgar a través de esta asociación. Claro, claro, exactamente, exactamente. Al final del día lo que queremos es que haya una colaboración, Ujú. un intercambio de mejores prácticas y eso profesionalice al abogado y a la empresa. Porque si el abogado es reticente a usar la tecnología, lo vamos a evangelizar diciéndole la tecnología es adecuada. Si es que el abogado no es eficiente respondiendo email de 10, 40 líneas, lo vamos a evangelizar para que aprenda a comunicarse como requiere el negocio. Entonces, Ujú. al final del día, en nuestra visión, esa es la forma correcta de que el abogado agregue valor más que ser un abogado del no, que Claro. conozco mucho, que me imagino que lo deben haber hablado acá en muchas oportunidades. Se te preguntan algo, no, no se puede. Es el trabajo de Eh, abogado. ¿Por qué? Porque no se puede. Eso es muy fácil, es muy mediocre, es muy limitante. ujú. La idea que tiene que tener un abogado de empresa, además de la creatividad y todos los otros elementos que conversamos anteriormente, tiene que ser capaz de, entendiendo el negocio, crear una solución viable legalmente para el Ujú. cliente. Y eso no se va a hacer jamás si es que los abogados no estudian, se preparan, no intercambian y colaboran entre sí. Claro, claro, claro. Y me estabas contando ahorita del evento que van a hacer en Bogotá. Cuéntanos un poco de este evento, de qué va, por qué escogen Bogotá como el lugar de ese primer congreso. Sí, claro. Bueno, la idea es hacer un evento, un congreso latinoamericano una vez por año en alguna de las jurisdicciones que nosotros tenemos directores de capítulo. Y elegimos Bogotá porque tenemos mucha gente conocida allá, sabemos que están impulsionando mucho este tema de la innovación legal, los abogados in-house. Y bueno, al final del día el evento no es simplemente un evento, lo vemos como un epicentro en que converge la visión del cambio y el impulso de futuro que queremos con un propósito positivo, liderazgo para las gerencias legales. Este Ujú. evento va a ser realizado el día 17 de octubre, eh, 17 de octubre en Bogotá, en el Hotel Grand Hyatt. Ujú. Eh, bueno, y todos los abogados in-house de Colombia y de América Latina que nos estén escuchando hoy y el Caribe están cordialmente invitados. Tenemos un aforo de 150 personas, tenemos abogados de prácticamente todos los países de América Latina que van a participar. Ujú. Eh, Tenemos un comité de expertos de Chile, Perú, Colombia, Argentina, México y Bolivia, que son los que están ayudando a crear este formato. Y tenemos 3 paneles con panelistas extraordinaria y digo extraordinaria porque tenemos más mujeres que hombres hoy, Ujú. Entiendo. de todos los países prácticamente de América Latina, de las mejores empresas de América Latina y aquellos que se ganan todos los premios eh, internacionales. Y además de eso, Ujú. eh, estamos trabajando desde el 24 de julio en diferentes tipos de webinar. Tenemos un webinar semanal con diferentes convidados expertos en diferentes materias. Ujú. Y el día 15 de octubre y el 16 de octubre, que son los días previos al evento, que va a ser el día 17, también tenemos una agenda bastante llena con exposiciones de la Universidad Javeriana. Vamos a hacer un workshop exclusivo. El 16 en la Universidad Sergio Arboleda, un evento de networking. Y luego, y porque también fue escogido Colombia, va a ser el lanzamiento de GL Latam, que es la derivación de la asociación, que se va a hacer en Colombia en el Centro de Experiencias Legis. Ok. Porque nuestra querida codirectora de Colombia es la gerente legal de esa empresa. Entonces están todos invitados, evidentemente, a un lugar para hacer networking, aprender, conocer, y al mismo tiempo ver y aprender de otras culturas, de las mejores prácticas, que era lo que comentábamos antes permanentemente. Eso Ujú. agrega valor sin necesidad de tener que ir a hacer un MBA de $250,000 a Estados Unidos. Claro, claro, y eso es sumamente importante. Y ese tipo de asociaciones pues también terminan promoviendo una cultura colaborativa en el que generalmente los abogados pues, solíamos ser un poco más cerrados a guardarnos el conocimiento y no compartirlo. Ahorita creo que la tendencia es muy clara a que colaborar es una forma para que todos nos beneficiemos también.
aprendamos muchas cosas, porque sin eso pues tampoco habría como un crecimiento, o como cómo podemos ser mejores abogados si no hay quien, o sea, si no hay esa colaboración, esa apertura con el conocimiento, ¿no? Sí, exacto, bueno, y era lo que te comentaba, antiguamente no era así, antiguamente era un señor que trabajaba, que tenía 80 años, que tenía mucha experiencia, y era prácticamente un honor ir a trabajar con él por un sueldo bajísimo, pero uno estaba aprendiendo. Dice, pero ¿cómo? Si estudié 7 años en la universidad, 5 años, y ahora tengo que llevar a hacerle las compras el regalo de la esposa del señor doctor don no sé qué. Eso no es más así. Ya no Ajá, es más así. Tiene que existir un espacio propicio para discutir tendencias emergentes, compartir estrategias exitosas, abordar desafíos comunes, que es lo que tiene que es lo que sucede en la industria de nosotros. Esto lo hacen los médicos hace muchísimos años. Aquí en mi experiencia no se hacía mucho, lo que uno podía hacer era pagar un curso de la universidad y ahora uno mm, tiene la posibilidad de hacer, por ejemplo, con este caso, este evento, ir a escuchar gente desde el punto de vista práctico y no un punto de vista teórico, que era algo que yo siempre durante la universidad me cuestioné, porque era solo memorizar y expresarse, etcétera, pero el día a día lo que vale es la práctica, lo que claro, paga sueldo es la práctica. sí. Entonces ahí uno depende de lo que quiera hacer. Uno quiere ser académico, está todo bien, es importante que exista. Si uno quiere profesionalizarse y agregar más valor, y al final el valor es remunerado, recomiendo a todo el mundo que participe en este tipo de eventos y experiencias. Claro que sí. Pues ya para ir terminando, Diego, me gustaría que enviaras un último mensaje a esos abogados in-house, especialmente la necesidad de que empecemos a modernizarnos, de que empecemos a repensarnos muchas cosas, de que cambiemos muchas de esas prácticas que nos has venido relatando el día de hoy, que sé que siguen vigentes, que sé que siguen siendo muy generales, que sé que siguen siendo muy adoptadas por esos abogados, pero me imagino que llegará un día en el que les va a tocar, ¿no? Aprender otras cosas. Ya es necesario. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, estamos trabajando para eso. Espero que eso se haya visto reflejado en todo lo que he dicho, pero como colorario de todo lo que conversamos ahora, es importante entender que el mundo va en un camino, Ujú, que es la colaboración, que es el aprendizaje, que es la internacionalización de las leyes. Cada vez va a ser más internacional todo. Entonces es importante el idioma, algo básico, o sea, que no tiene inglés lamentablemente está fuera de la realidad. Y hay que profesionalizarse no solo en el área legal, que era una cosa que tú comentabas. Hay que profesionalizarse en todo tipo de cosas. Al final el abogado antiguamente era un abogado nichado. Hoy ujú. ese abogado no existe, ya no existe, porque el conocimiento se expandió. Entonces, es necesario que además de tener lo técnico, que es básico, que tiene que tener un buen abogado, tenga otras habilidades como las que comentamos hoy. Entonces, invito a todos aquellos que nos están oyendo a trabajar y perfeccionar ese otro tipo de habilidades que les va a tener un retorno profesional y personal y los va a hacer eh, ver el mundo del derecho y de los negocios desde una perspectiva mucho más amplia. Y eso es necesario para poder tomar decisiones estratégicas. Entonces los invito a todos a que sigan ese camino y evidentemente los dejo invitados al congreso que tendremos en Bogotá, en Colombia, el 17 de octubre. Claro que sí, más que invitados. Y de hecho, pues, para cerrar, Charla Legal va a estar muy involucrado también un poco en la difusión de mucho de ese conocimiento, en la participación, porque le decía a Diego, creo que ese tipo de líneas que están llevando como, digamos, en la asociación, también propenden por innovar, por mejorar prácticas, por muchas de esas cosas que en Charla Legal también venimos promoviendo desde hace casi más de 2 años y creo que ahí es donde convergemos en muchos intereses comunes por el bien pues, de nuestra profesión, de los clientes, de la empresa, de los países también, porque nuestra labor a veces no la dimensionamos, pero es muy importante para desarrollar países, para que la industria crezca, para que se hagan más negocios, para muchas cosas, o sea, es fundamental. Entonces, pues ahí convergemos y ahí vamos a estar desde Charla Legal apoyando mucho esto. Entonces, Diego, agradecerte a ti por aceptar la invitación, por estar aquí en Charla Legal, todo un honor y pues nada, nos vemos en Bogotá.
Nos vemos. Muchas gracias a todos y a ti especialmente. Un abrazo. Claro que sí, ¿no? Y cuando quieras volver, por acá vas a estar más que invitado. Y para mi público de Charla Legal, ya para ir cerrando, pues nada, quiero agradecerles primero que todo por llegar hasta acá, por escucharse este episodio hasta el final. Espero les haya sido de mucha ayuda, especialmente también a aquellos abogados in-house, estos que tienen muchos retos, sobre todo para digamos, las empresas en las que prestan sus servicios y demás. Más que invitados el evento, al congreso, les voy a dejar toda la información de la asociación en la descripción, toda la información del evento en la descripción. Tienen panelistas de lujo y va a ser, como lo decía Diego, pues un evento para hacer networking a otro nivel, pues no se lo pueden perder. Por lo demás, acuérdense, todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana, un episodio nuevo de Charla Legal y nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, muy bien. Chao.